Buenas noches, tutor y compañeros. Cordial saludo. Mi nombre es Rubén Darío Bustos Cárdenas, estudiante de la UNAD. El propósito de este video es sustentar el diseño y el funcionamiento de un sistema inversor DC-AC con modulación SPWM para el control de un motor de inducción de 1 horsepower. Este proyecto integra la etapa de rectificación, control analógico, potencia y filtrado para lograr variar la velocidad mecánica del motor de forma eficiente. Entonces vamos a ver, yo escogí el estudiante número 3, tiene esta tablita que es la fuente de alimentación. Dice que tenemos un voltaje de 115 voltios eficaz, frecuencia de línea 60 Hz, un voltaje de fase de 115 eficaz, potencia del motor va a ser de 1 horsepower, corriente nominal 8.2 amperios, factor de potencia 0.85, rango de operación de frecuencia de 30 a 120 Hz. Entonces, vamos a calcular el voltaje pico, nos dio un voltaje pico de 162.63 voltios. La frecuencia después del rectificador nos dio 16.67 y la frecuencia de salida 120 Hz, que es el máximo que vamos a utilizar. La selección del rizado nos dio un rizado pico a pico de 9.76 voltios. Hicimos también el cálculo del capacitor de filtrado, el cual va a ser muy importante, y nos dio un cálculo de 7.0 microfaradios. El voltaje de ese final va a ser un voltaje de 157.75 voltios DC. Y aquí están los resultados para hacerlos y tenemos el parámetro de conversor ACDC. Entonces tenemos un voltaje de rizado de 9.76 voltios con un capacitor de filtrado de 7.0 milifaradios y un voltaje de continua de 157.75 voltios DC. Bueno, entonces acá tenemos las frecuencias, la mínima 600 Hz, la máxima nos dio 90 Hz, la frecuencia de corte, dice la fórmula que la frecuencia mínima más la frecuencia máxima dividida entre 2, entonces reemplazamos 600 más 90 dividido entre 2, nos da una frecuencia de corte de 345 Hz. Entonces la selección del capacitor lo vamos a escoger de 82 milifaradios y el cálculo de inductancia para las bobinas nos va a dar un cálculo de 2.6 milihenrios. Entonces ya a partir de esto vamos a explicar el circuito. Entonces vamos a empezar por la parte de la etapa de rectificación y filtrado DC. Comenzamos con la fuente de energía. El circuito recibe una señal AC que es procesada por un puente diodo rectificador, que es este. Su función es convertir la corriente alterna en continua pulsante. Inmediatamente después del capacitor, acá tenemos el capacitor de filtrado, que es de 7000 microfaradios y actúa como un reservorio de energía, eliminando así el rizado y estableciendo un bus DC, que lo podemos ver aquí. Que establece aproximadamente 150 voltios. Este voltaje es la fuente de alimentación principal que nuestro puente H convertirá nuevamente en alterna. Entonces, vamos a ver la gráfica aquí en este punto y tenemos los 261 que encontramos con esta leve caída del voltaje DC. Listo. Entonces, aquí en esta parte número 3, se podría decir, tenemos el control y generación de la señal SPWM para integrar, pues, integrando la etapa de modulación que desarrollamos la fase anterior, utilizando los amplificadores LM324, como observa en el diseño. El operacional ubicado en este extremo derecho actúa como un inversor de fase, generando las señales complementarias necesarias para los drivers, que son los IR2112. Esos integrados son fundamentales para garantizar el aislamiento y proporcionar el voltaje de disparo adecuado a los MOSFET del puente H, asegurando una conmutación eficiente y segura, especialmente en interruptores de lado alto de voltaje. Entonces, para seguir, vamos a
A verificar la frecuencia de la señal sinusoidal, tenemos la frecuencia 60 Hz. Vamos a empezar a correr el sistema, a hacer la simulación para que, nos pueda ¿qué? Vamos a esconder eso un momento para seguirlo explicando y que nos pueda servir para ir rompiendo la inercia del motor y podamos adelantar. Entonces, estos circuitos integrados, que son los IR2112, son drivers de la compuerta y su función es recibir las señales lógicas operacionales que son débiles y amplificarlas para entregar la corriente necesaria que cargue y descargue las compuertas de los MOSFET. Entonces, en la etapa de potencia tenemos el puente H y el filtrado de LC. Vamos a dejarlo por acá. Es importante aclarar que en estos pines de entrada, bueno, en estas señales de entrada, los dos drivers tienen que ser invertidas. Entonces aquí en el pin 10, según en el datasheet, tiene que entrar la señal SPWM y en el otro driver tiene que ser invertido por el pin número 12 y así sucesivamente. Entonces, si en el pin 1 tenemos la señal SPW invertida que entra por el 12, ahora tiene que ser por el 10. Tiene sus tierras y sus salidas con sus debidas resistencias, se configuró de acuerdo al datasheet. Y la inversión en el puente H ocurre y está conformada por 4 MOSFET, los IRF 840. Estos conmutan el bus DC, que está aquí, siguiendo el ritmo de la señal SPWM, pero sin embargo, la salida del puente es una onda cuadrada con mucho ruido. Por ello implementamos un filtro pasabajos con bobinas y capacitores. Aquí es donde están los 2.6 milihenrios en las bobinas y los capacitores de 82 milifaradios. Este filtro está diseñado también pues para dejar pasar únicamente los componentes fundamentales de los 60 Hz o la frecuencia que pongamos en la señal sinusoidal y eliminar los armónicos de alta frecuencia, entregando al motor una onda sinusoidal limpia. Como podemos ver en este momento, si antes de sacar la señal final en el osciloscopio, vemos que él va rompiendo la inercia. Entonces, cuando ponemos el circuito en marcha a 60 Hz, vemos el osciloscopio, que ya la vamos a sacar. Vemos una señal sinusoidal y el motor al final va a alcanzar, pues de acuerdo a lo que se practicó, unos RPM de 1770 RPM aproximadamente. Entonces, al subir la frecuencia, en las frecuencias que utilicé, a 90 Hz y 100 Hz, las revoluciones suben en 90 Hz a 2710 RPM con picos de voltaje por conmutación. Finalmente, puede evidenciar que a 100 Hz el motor llega a 2940 RPM, pero observamos que el voltaje pico cae a 132 voltios. Eso se explica por la reactancia inductiva del filtro, que ofrece una mayor oposición a la frecuencia más alta, validando así el comportamiento físico del sistema. Entonces, como estamos observando, él va generando la señal sinusoidal y va rompiendo la inercia y cada vez es un poquito más rápido las RPM del motor. Entonces vamos a hacer un acercamiento, vamos a cerrar un momentico hasta acá, vamos a hacer un acercamiento al motor. ¿Listo? Entonces, vemos, entonces podemos evidenciar que a medida de que va subiendo las RPM y termina de generar o romper esa inercia, él va a empezar a subir rápidamente sus RPMs y vamos a sacar el osciloscopio para ir verificando qué tanto. Entonces, para verificarlo, simplemente acomodamos el canal, le ponemos los cursores. Vemos que en este momento tiene más o menos un voltaje pico de 57.08. Si lo fijamos, vamos a ver claramente que él va a ir subiendo, cada vez va subiendo. Entonces, si configuramos nosotros al pico más alto, aquí alcanza a 56. A medida que van subiendo las RPM, él va teniendo picos más altos y va subiendo su frecuencia sinusoidal.
Entonces ahí tenemos, en este momento tenemos 1770 RPM y la tendencia del voltaje está subiendo. Entonces ya no son los 30, sino va subiendo, va subiendo, va subiendo hasta alcanzar las 2700, bueno, las 1770 RPM. Entonces ahí vemos que está subiendo el voltaje. Entonces aquí podemos evidenciar cuando se hicieron los cálculos de frecuencia que a 60 Hz, bueno, aquí a 60 Hz nos daba un voltaje más o menos de 145 voltios. Entonces aquí en la tabla, 145 voltios, movemos a la simulación, le daban 114 voltios, ahí va subiendo, va a 134, hasta que alcance más o menos lo esperado y se estabilice el motor. Entonces acá vemos que él tiene una variación entre, 100, entre 1700 y 1800 RPM. Entonces es más estable por 1700. La de 141 voltios, 132 voltios. Entonces si lo esperamos un poquito más, obviamente va a subir más hasta alcanzar los 145 donde ya se estabiliza, donde ya se queda en ese rango. Eso sería todo, señor tutor, compañeros. Aquí está la representación de que el circuito sí funciona. Entonces aquí podemos concluir que el diseño cumple con los objetivos, se logró la conversión de energía y el control de velocidad del motor, que fue de 1 horsepower. Se demostró que la técnica del SPWM es robusta y que el diseño del filtro es el factor determinante para la calidad de voltaje entregado a la carga. Muchas gracias por su atención. Vamos a terminar de ajustar un poquito. Ahí va por 139, 141, 143. Entonces ahí nos va mostrando que el pico más alto que tiene la señal va a ser 141 en este momento. Entonces muchas gracias a todos compañeros. Eso fue la representación de mi trabajo.